Guten Tag, Herrlich, welcome to the Deutsch class. Vamos a comenzar esta semana, ¿verdad? Con lo que son nuestras clases de Deutsch. Vamos a ir al versículo, ¿verdad? De esta semana que es, claro, Mateus, ¿verdad? Seguimos en Mateus. Vamos siempre a lo que es el versículo 6. Mateus 6. Y hoy nos toca el verso 33, es decir, 33. Mateus 6, 33. Este sería el versículo. Vamos a revisarlo, ¿verdad? Y vamos a ir viendo la palabra o la frase, digamos, para esta semana. Em, en este caso tenemos Strateg, solche nach den Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wir euch solches alles zu wollen. Ese vendría siendo el verso. Vamos a practicarlo en las siguientes clases. Pero hoy nos vamos a concentrar en la frase. Aunque cabe destacar, hemos tomado la frase de la Luta Heuta, que es una frase un poco complicada por los términos que utiliza. Quizás si hubiésemos otra versión más de la Biblia alemana, un poco más contemporánea, vamos a hallar otras palabras que no son las que están acá. Pero la que tenemos, la primera palabra es Reich. Reich. Vamos a pronunciarla como Reich. Es como lo que hemos dicho que la EI, ¿verdad? Se pronuncia como I, ¿verdad? Y luego esa CH que va a sonar como una sh. Es una especie de SH-CH, ¿verdad? Una combinación de ambas, algo como medio entre ambas. Hemos visto ya esto en otras palabras. Y luego en este caso tenemos yachts, que quizás es un término también un poquito complicado. Esa vendría siendo como Dios, es decir, Dios es God, nada más, God. Pero God es una forma plural. O sea, si la buscamos sería como la pluralidad, es como dioses, el plural de Dios. Sin embargo, eso es en, en lo que vendría siendo el alemán moderno. Pero la Luta Heuta, pues es la forma para decir de Dios. Es como decir el reino de Dios. Y de ahí viene lo de Gottes. Reich Gottes. Reich Gottes. El problema quizás con la frase de Reich, y por eso es que no se usa quizás actualmente, es que es para referirse a un reinado, a un imperio propiamente. Y fue muy utilizada, ¿verdad? Digamos, dentro de la historia alemana, al periodo en el cual Adolfo Hitler estuvo, digamos, en el mando. Él se hizo llamar a su movimiento, digamos, al movimiento nacionalista, le hizo llamar el Tercer Reich, que sería algo así como el tercer imperio o el tercer reino alemán, algo así es la idea. Eso es, digamos, es debido a la historia que hubo en términos de Alemania. Pero nos vamos a quedar con esta frase ahorita y la vamos a practicar. Si la frase la transliteramos, nos quedaría algo similar a eso. Lo voy a poner aquí a un ladito. Repito, creo que en la otra clase vamos a ver quizás el otro término que se puede utilizar para reino, pero aquí tenemos la palabra Reich, recordando que es una R gutural. Reich Gottes, Reich Gottes. Bueno, quiero escucharlas practicar con esta frase, así que me indica Belén si puede practicar con ella. Sí, Ashtates, Bien, danke, good. Jacqueline, ¿puede pronunciar la frase de esta semana? Traitgate, Good, muy bien. Ahí estaríamos entonces con esta frase. Bueno, vamos a trabajar en las otras clases un poco más la pronunciación del verso, pero vamos a quedarnos hoy con la frase. Repito, quizás la palabra resulte un poco controversial
por la referencia que se utilizó durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial eh, para el nombre de Reich, pero pues es algo más histórico que tiene que ver con la connotación que se le suele dar a la palabra. Bueno, vamos a dejar esta parte hasta acá porque quiero que practiquemos un poquito de lo último que estuvimos compartiendo. Vamos a continuar hablando acerca de lo que vendrían siendo los días de la semana. Bueno, entonces vamos a practicar un poquito con los días de la semana, pero antes de ir a practicar con ellos, quiero que escuchemos una pequeña canción. ¿Ya? Vamos a escuchar una pequeña canción, una live. Vamos a escucharla y después vamos a retomar pues ya la práctica en sí. Quiero que le pongan atención porque en el video previo habíamos hablado, donde introducimos este tema, habíamos hablado que la palabra TAG puede sonar de dos maneras en alemán y es para decir día. Entonces puede sonar, por ejemplo, a Tag con K, Tag, que es, digamos, un alemán estándar, o puede sonar a Tag como una G parecida a la del español, que digamos ya es un acento diferente para esta palabra. Lo menciono porque podemos encontrar a veces videos o a personas hablando Deutsch con acentos diferentes. Entonces uno se comienza a confundir cuando comienza a profundizar en el alemán. Puede confundirse porque de repente uno dice, bueno, yo lo estoy aprendiendo o yo lo estoy escuchando, yo lo estoy viendo que es con K al final TAC, pero me encuentro con personas que lo pronuncian diferente. Entonces, lo común es que uno como estudiante diga, estoy equivocado, no estoy en lo correcto. No necesariamente. A veces lo que ocurre es que estamos escuchando a alguien que ha aprendido el alemán con un acento diferente. Vale, escuchemos la canción y luego vamos a meditar un poquito respecto de esa palabra, ¿verdad? Que va en todos, es casi como un sufijo para la mayoría de los días de la semana, excepto uno. Y después vamos a hacer una pequeña práctica de pronunciación de lo que vendría siendo los días de la semana. Bien, escuchemos el video en primer lugar. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Good. Bien, ahí está. Ahora, antes de seguir adelante, vamos a buscar la palabra en cuestión, ¿verdad? La que nos va a interesar ahorita es esta, ¿verdad? Que es el sufijo, decimos, para lo que vendría siendo la palabra día en alemán. Entonces, vamos a ir acá y aquí la encontramos. Esto nos está diciendo que es con K, es el sonido con K. Esto vendría siendo la pronunciación, digamos, tradicional o la pronunciación estándar. Pero cuando se pronuncian los días de la semana, es que vamos a encontrar esa variante, en donde a veces algunas personas la pueden hacer con un sonido diferente. Sin embargo, la palabra sola, el sonido adecuado es con K. Bien, ahora vamos a ir a ver este cuadrito y vamos a recordar un poquito la pronunciación de cada uno de ellos. Para ello nos auxiliamos de lo que vendría siendo el alfabeto fonético internacional. Entonces, en la primera, la tendríamos el primer día de la semana en Deutsch, eh, que es parecido al español. Vea que comenzamos con el día lunes, pues decimos Montag, Montag. Ese es el primer día de la semana.
Luego vamos a ir al siguiente, que es el Dienstag, que va a sonar como una I, esa I es como una I, y decimos al final la palabra Tag, Dienstag, Montag, Dienstag. El miércoles, ¿verdad? Que es o el día que se considera como la mitad, literalmente en alemán eso significa, es Mittwoch. Es el único que se pronuncia sin el Tag. Y decimos Mittwoch. Esa X, recordar que es una Mittwoch, Mittwoch. Que, repito, etimológicamente mit es mitad y Woch es la semana, mitad de la semana. Luego vamos al Donnerstag. Donnerstag. En este caso, dependiendo del acento, puede ser que aquí la tenemos con esta pero puede sonar también con R en algunos casos. Puede sonar a Donnerstag, Donnerstag, cuando se hace sonar la R gutural. Entonces, esta es una de las pronunciaciones sin esa R gutural. Donnerstag, Donnerstag. Eh, de hecho, si este lo buscamos en el alfabeto fonético internacional, vamos a encontrar algunas variantes, pero eso lo voy a dejar para la clase del día de mañana. Mañana lo vamos a ir examinando uno por uno para que veamos las diferentes variantes de sonido de esos días. Luego, este sí lleva la R gutural, es como Freitag, Freitag, es el siguiente para el día viernes. Luego tendríamos Samstag, Samstag, que es para el día sábado. Este es con una Samstag. Voy a separar lo de tag de cada uno de ellos para que quede más clara, que es como una sílaba aparte. Y es bien parecido, si lo vemos así, es bien parecido a como el inglés maneja los días de la semana. Porque en el inglés se usa day al final y se van usando los nombres. Por ejemplo, Montag es en alemán, en inglés es Monday. Entonces se parece un poco. Luego tenemos Dienstag, que este sí es bien diferente porque en el inglés es Tuesday, cambia un poco. Mittwoch es bastante diferente en el sentido de que para el inglés es Wednesday. Entonces, unos se parecen, pero lo que más se parece es la terminación que tenemos ahí. Bueno, y vamos a ir a este que para nosotros se nos dice es el último día de la semana, pero dependiendo de los lugares puede ser el primero. De hecho, por lo menos la tradición que mantiene lo que son los países que nos derivamos del latín, eh, Sonntag debería ser el primer día de la semana realmente, pero estamos acostumbrados a verlo como el último. Y el primero decimos que es el día lunes. Bueno, ahora que los tenemos ahí, vamos a practicar, ¿verdad? Vamos a escucharlos a cada uno. Trate, por favor, de decirme la lista dos veces. O sea, va a hacerlo de la siguiente manera. Van a decir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Cuando llegue el domingo, reinicie y lo va a decir por segunda vez. Va a decir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag y Sonntag. Dos veces. Dos veces la lista. Bueno, comencemos. Le dice Belén si puede participar. Sí, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ok, vamos a repetir uno, Belén, para que mejore su pronunciación. Diga Mittwoch. Mittwoch. Mittwoch, Ok, ahí está bien. Ahora digamos Freitag, que se escucha más el Freitag, Freitag, con F, vea. Freitag. Una vez más. Freitag, Correcto, ahí estaríamos bien. Bien.
Good. Gracias, Belén. Danke. Muy bien. Ahora quiero escuchar la pronunciación de Jacqueline Astrid. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Sonntag, Good. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, Sonntag. Good. Muy bien, muy bien. Danke. Miguel Ernesto nos indica si puede practicar con nosotros la pronunciación de los días de la semana. Sí. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Good. Muy bien. Entonces, les decía que en algunos casos podemos escuchar a algunas personas pronunciar esto en vez de con K al final, ¿verdad? En los 6 días, digamos, que terminan con la palabra tac, en vez de decir tac. Y no nos debería de extrañar porque es una pronunciación alterna. Entonces, en esa pronunciación alterna debemos tener precaución porque yo debo de escoger. Por lo menos la pronunciación con K, digamos que es la pronunciación estándar. Eso debemos tomar en cuenta. Vamos a adelantarnos un poquito, ¿verdad? Vamos a ir acá, vamos a llevar el primero y lo vamos a llevar aquí a Wiktionary, para ponerlo por acá. Recordando que estos, como son nombres propios, deben de ponerse con letra inicial mayúscula. Cuando vamos acá, vamos a encontrar acá lo que vendría siendo, bueno, ahí está el IPA, ¿verdad? Que es el que hemos estado haciendo, Montag, está claro que es la K, pero vamos a escuchar aquí las pronunciaciones que están grabadas en la plataforma. Montag, 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 Está claro que es con la K. En el video que estuvimos viendo, también los dicen todos con K. O sea, ese video se los voy a compartir. Cuando escuchamos acá, todos los van diciendo con K. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ahí está claro que va con lo que es el sonido de la K. Vean, no hay pierde en ese sentido. Pero veamos este otro. Montag, Montag, Bueno, los dos acá son con la K. Montag, Montag, Ok, estamos ahí claros que en ambos casos tenemos la K. Sin embargo, nos dice aquí abajo que una pronunciación alterna es usando este sonido que ya hemos dicho que no es una X, o sea, no es como decir tax, no es la X, sino que de acuerdo al alfabeto fonético internacional es un sonido que se gesticula en la parte velar, ¿verdad? Es este de acá, Ja, ajá. que es parecido al sonido que hacemos cuando hacemos una G, como Aga, es bastante parecido al sonido de la G. Nos remitimos a que es parecido, aunque no es igual, vea la G, porque la G es como el sonido, digamos, más cercano para este. Entonces, se nos está diciendo que en una pronunciación alterna, y nótese en dónde, se nos ubica que es en el noreste de Alemania, también en la parte central, y nos dice, ¿verdad?, que es principalmente una pronunciación coloquial, es decir, que es acostumbrada a ser por aquellas personas, digamos, menos, cuando hablamos de un idioma coloquial nos referimos a las conversaciones cotidianas, ¿verdad? Es decir, como habla usted normalmente con sus seres queridos, familiares, con sus vecinos, a eso se refiere una pronunciación coloquial.
Es decir, más frecuente en el idioma o en la parte informal del idioma. Eh, es como cuando nosotros comenzamos a usar expresiones que le decimos al amigo, hey, veamos que sí, y comenzamos a meter algunas expresiones muy coloquiales, se referiría a eso, a del hablar diario. Entonces, puede ser que encontremos a personas pues, pronunciándolo como munta, munta. De hecho, cuando andaba buscando los videos, vamos a ver si lo, creo que tuvo que haber dejado aquí el historial. Em, encontré un video de alguien que tiene ese acento. Solo déjenme ver si era, creo que es este de acá. Para que termine el anuncio. Hallo. Hola amigos. Aprendamos los días de la semana en alemán. Lunes se dice Montag. Montag. Martes se dice Dienstag. Dienstag. Miércoles es Mittwoch. Mittwoch. Jueves es Donnerstag. Donnerstag. Viernes es Freitag. Freitag. Bien, entonces pueden escuchar que esta persona pues es de habla español, habla español, pero nos está remitiendo a alemán. Sin embargo, al escucharle estaríamos de acuerdo en decirle, mire, usted está utilizando esta pronunciación, que es una pronunciación válida. O sea, no podemos decir que está diciéndolo mal porque no dice tak, porque no dice Montag, porque no dice Freitag, porque no dice Donnerstag. No podemos decir que está mal porque realmente no está mal. Es correcta. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Decidir con cuál acento me voy a quedar. El alemán estándar, aunque digamos es lo ideal, nos puede meter a veces en problemas que hay muchas personas que no hablan en alemán estándar. Se los voy a figurar con el caso del idioma inglés. En nuestro país, con mucha frecuencia, la mayoría de academias y lugares de enseñanza de idioma inglés se enfocan en un inglés estándar. Los libros que nos vienen acá de casas editoriales muy famosas llevan, de hecho, un inglés estandarizado. Cuando aprendemos un estándar de un idioma, significa que no estamos o no lo vamos a hablar con algún acento en específico, sino que va a ser bastante neutro. En nuestro español, por ejemplo, se dice que el español latinoamericano, dependiendo del país al que nos refiramos, tiene un acento neutro. Es decir, por ejemplo, en los doblajes de películas, buscan más que todo un español neutro, para que no suenen ni muy mexicanizadas, por ejemplo, o que no suenen a otros acentos muy característicos. Tratan de buscar personas que sean de habla latina, pero que usen un acento neutral, que ni sea el acento del castellano, pero que tampoco sea muy mexicano, ni sea muy chileno o muy argentino, sino que sea algo neutral. Eso es precisamente un alemán estándar, es algo neutro, es algo que no, yo puedo hablar con alemanes, puedo expresarme con ellos en un acento estándar, pero claro, eso va a denotar que yo soy un foráneo, que he aprendido el idioma fuera de ese país, igual que en el inglés. Ya cuando hablamos un inglés estándar, fácilmente cualquiera, un británico, un estadounidense, va a denotar este aprendido a hablar
fuera de nuestros países. Cuando hacemos la pronunciación como Tag, estaríamos sonando más coloquialmente, es decir, más como se habla en el día a día. Es una pronunciación, en otras palabras, un tanto más informal o perteneciente, digamos, al argot popular. Sin embargo, volvemos al dilema. ¿Con cuál me quedo? Bueno, en las clases vamos a apuntar quizás un poquito más al alemán estándar, ya que lo estamos viendo de una forma académica. Sin embargo, deberíamos de tener en cuenta que podemos encontrar a personas que pronuncian las cosas diferentes a nosotros. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ahorita? Vamos a pronunciar los días, pero hoy vamos a hacerlo sin ver el IPA. Entonces, solo recordando los sonidos. Entonces, voy a regresar a donde están los días y ahora, sin usar el alfabeto fonético, usted trate de replicar el sonido. Una vez lo va a hacer cada uno. Por última vez, escuchemos y luego van a repetir. Sería Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ok, escucho primero a Belén. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ok, solo hay que corregir dos, Belén. El jueves sería Donnerstag Donnerstag, y el viernes es Freitag. Freitag, Ok, good, ahí está bien. Jacqueline, ahora le toca a usted. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Good. Bien, Miguel Ernesto, terminaría las participaciones con usted. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ok, Miguel, solo el viernes, que es Freitag, con I, Freitag. Freitag. Ok, ahí estamos. Good. Muy bien. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí el día de ahora con la clase. Vamos a decir a Wiedersehen y nos vemos mañana. Que recuerden que ahora ya podríamos decir que nos vamos a ver el Dienstag. A Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Olvídense. a Wiedersehen. Wiedersehen, Wiedersehen.